Lo que ha ocurrido en el Senado en las últimas horas ha provocado un estallido político de enormes proporciones. Las ministras del gobierno de Pedro Sánchez han irrumpido en la Cámara Alta con una fuerza inusual, desmontando punto por punto los montajes, acusaciones y relatos manipulados que el Partido Popular, bajo la dirección estratégica de Alberto Núñez Feijóo, llevaba semanas intentando imponer en la opinión pública. Pero lo que nadie esperaba era la contundencia con la que se expusieron los fallos, contradicciones y exageraciones construidas para erosionar al Ejecutivo, especialmente aquellas que apuntaban directamente al fiscal general del Estado y a decisiones judiciales delicadas. La sesión, que debía ser rutinaria, se transformó en un auténtico terremoto institucional. Desde la primera intervención quedó claro que la estrategia del PP se venía abajo. Lo que Feijóo había intentado presentar como verdades irrefutables se convirtió en una colección de inconsistencias que las ministras desmantelaron una por una, utilizando datos oficiales, documentos públicos y resoluciones judiciales para anular la narrativa construida por la oposición. La tensión creció cuando se expusieron recortes de declaraciones manipuladas, gráficos incompletos que el PP había presentado en intervenciones anteriores y citas atribuidas erróneamente a miembros del gobierno. La contundencia del desmentido dejó a la bancada popular en un silencio incómodo que contrastaba con la seguridad que habían mostrado semanas antes. Pero el momento más explosivo llegó cuando una senadora del PP, conocida internamente por su actitud agresiva y su estilo bronco, intentó contraatacar utilizando una serie de afirmaciones que las ministras demostraron estar basadas en recortes fuera de contexto, interpretaciones sesgadas o directamente informaciones nunca confirmadas. Lo que debía ser el contraataque popular terminó convirtiéndose en una caída libre argumental. Las ministras, lejos de perder la calma, replicaron con serenidad demoledora, dejando claro que estaban preparadas para desmontar cada pieza de la narrativa diseñada para atacar al Ejecutivo. Ese intercambio, tenso pero controlado, dejó a la Cámara en un estado de shock político. La imagen fue tan nítida como contundente. Un gobierno decidido a no permitir que el discurso público siga contaminándose con medias verdades, insinuaciones o titulares sin fundamento, y una oposición que de repente perdió el terreno sobre el que pretendía sostener su ofensiva institucional. Los periodistas presentes en el Senado captaron de inmediato la magnitud de lo sucedido. Algunos medios conservadores comenzaron a suavizar la cobertura al darse cuenta de que la confrontación no había salido como esperaban. Otros, más independientes, destacaron el contraste entre la firmeza técnica de las ministras y la improvisación del PP, que parecía no tener preparado un plan alternativo ante el derrumbe de sus argumentarios. Y en el trasfondo de todo este choque se encuentra un elemento clave: la batalla por el relato institucional en un momento especialmente delicado para el país. Con el Poder Judicial en el centro de la polémica, con el Ministerio Fiscal soportando una presión política creciente y con sectores mediáticos lanzando consignas que buscan erosionar al gobierno, la sesión del Senado se convirtió en una demostración de fuerza y de control del discurso por parte del Ejecutivo. Las ministras no solo defendieron sus políticas, sino que dejaron al descubierto las estrategias de manipulación que se estaban utilizando para alimentar dudas sobre decisiones judiciales, intervenir en procesos sensibles y construir la idea de un gobierno supuestamente desbordado por las circunstancias. Este inicio solo es la puerta de entrada a un conflicto que sigue escalando. En la siguiente parte, reconstruiremos con precisión lo que ocurrió en esa sesión, qué dijo cada una de las ministras, cuáles fueron los montajes concretos que desmontaron, cómo reaccionó el PP y por qué la senadora protagonista terminó convertida en símbolo de un fracaso argumental inesperado. La sesión en el Senado comenzó como una comparecencia ordinaria del gobierno, pero desde los primeros minutos quedó claro que se convertiría en uno de los episodios parlamentarios más tensos y reveladores de los últimos meses. Las ministras acudieron con documentación exhaustiva, informes oficiales actualizados, transcripciones íntegras de declaraciones recientes y resoluciones judiciales que servirían para desmontar lo que habían identificado como una acumulación de montajes, recortes manipulados y acusaciones sin fundamento provenientes del Partido Popular. El detonante inicial fue la intervención de la ministra de Hacienda, que abrió la sesión respondiendo a una afirmación previa del PP según la cual el gobierno habría ocultado datos fiscales relevantes para favorecer decisiones del fiscal general. La ministra no solo negó categóricamente la acusación, sino que presentó los documentos completos del ministerio, mostrando que el PP había citado fragmentos aislados de un informe técnico que, en su versión íntegra, contradice completamente la narrativa que habían promovido. La exposición fue tan directa que obligó a la bancada popular a revisar sus carpetas durante varios minutos, buscando una respuesta que no llegaría.
La segunda intervención clave vino de la ministra de Justicia, cuyo discurso se centró en uno de los elementos narrativos más repetidos por el PP en las últimas semanas, la supuesta interferencia del gobierno en asuntos judiciales. La ministra desmontó este relato explicando punto por punto cómo funcionan los protocolos de independencia entre el Ministerio Fiscal y el Ejecutivo, citando artículos legales y resoluciones históricas que demuestran la separación de competencias. Además, presentó un documento que el PP había utilizado en una comparecencia anterior, revelando que lo habían recortado de manera que eliminaba aclaraciones esenciales. La ministra expuso la versión completa, dejando al descubierto la manipulación del contenido. A este punto, la Cámara ya respiraba un ambiente de tensión palpable. El PP esperaba contraatacar rápidamente, pero la ministra de Trabajo intervino con otro golpe directo. Presentó unas declaraciones que Feijóo había citado en un mitin, afirmando que una ministra había reconocido un supuesto caos judicial provocado por el gobierno. La ministra de Trabajo llevó al Pleno el vídeo completo de esas declaraciones, que había sido tergiversado. En el vídeo completo, no en los recortes difundidos por el PP, se explicaba claramente que la ministra había hablado del caos político provocado por el bloqueo del CGPJ, no del gobierno. El contraste fue tan evidente que los murmullos comenzaron incluso en los escaños del propio PP. Pero el momento más explosivo llegó cuando tomó la palabra la ministra de Derechos Sociales. Se dirigió expresamente a la senadora del PP, que se había hecho conocida en las últimas semanas por su estilo combativo y sus intervenciones cargadas de insinuaciones. La ministra se limitó a citar textualmente 3 afirmaciones de dicha senadora, una sobre supuestas reuniones secretas en Moncloa, otra sobre documentos judiciales filtrados a favor del Ejecutivo, y una tercera, la más grave, insinuando que ciertos fiscales estaban actuando por indicación política. Una a una, la ministra mostró las fuentes reales que la senadora había utilizado para sostener estas acusaciones: recortes de prensa del año 2019, opiniones de tertulianos conservadores y una interpretación completamente errónea de un auto que ni siquiera mencionaba al gobierno. El golpe final llegó cuando la ministra expuso un dossier preparado por el propio Senado, donde quedaba registrado que varias de esas afirmaciones de la senadora nunca habían sido contrastadas por la oposición y que algunas de las pruebas presentadas por ella procedían de vídeos manipulados que circulaban en redes sociales. El impacto fue inmediato. Parte del hemiciclo quedó en silencio y la senadora, visiblemente incómoda, evitó pedir la palabra para replicar. La reacción institucional no tardó en llegar. Varias ministras hicieron referencia a la importancia de mantener el rigor, la responsabilidad y el respeto por las instituciones, especialmente en un momento en el que la Fiscalía está siendo objeto de un nivel de presión política sin precedentes. Subrayaron que cualquier acusación basada en información incompleta o distorsionada no solo daña al gobierno, sino también al propio Senado, que debería ser un espacio donde prevalezca el debate riguroso y no la difusión de relatos manipulados. Finalmente, la intervención de cierre estuvo a cargo de la ministra de Educación, quien recordó que la oposición tiene el deber de fiscalizar al gobierno, pero que ese deber no puede sustentarse sobre hojas Excel recortadas, entrevistas manipuladas o interpretaciones sesgadas de documentos judiciales. La ministra dedicó varios minutos a explicar cómo la desinformación tiene efectos reales en la percepción pública, señalando que la crisis institucional que atraviesa el país no se resolverá mientras desde la oposición se alimenten narrativas inflamadas construidas sobre material incompleto. Cuando la sesión terminó, el clima político había cambiado por completo. El PP se marchó sin victorias discursivas y con la sensación clara de que la estrategia basada en insinuaciones había quedado expuesta. El gobierno, por su parte, había logrado algo poco habitual: aprovechar el Senado para fijar un relato basado exclusivamente en hechos verificables y desactivar varias de las piezas propagandísticas que el PP había impulsado durante semanas. En la siguiente parte analizaremos cómo esta sesión marca un antes y un después en el pulso institucional entre gobierno y oposición, cómo afecta a la estrategia de Feijóo y por qué este choque podría tener repercusiones profundas en el debate sobre la justicia. El enfrentamiento vivido en el Senado no fue un episodio aislado ni un intercambio parlamentario más. Su importancia radica en que expuso una grieta profunda en el funcionamiento del debate político en España, la sustitución del análisis riguroso por el uso sistemático de insinuaciones, medias verdades y material descontextualizado. La contundencia con la que las ministras desmontaron estos montajes puso de manifiesto que la estrategia del Partido Popular no se sostiene sin ese tipo de recursos, y es precisamente esa revelación la que ha generado un impacto político e institucional que ahora se analiza en todos los espacios de poder. El primer eje de análisis es la crisis de credibilidad que enfrenta Feijóo.
Su liderazgo llevaba meses tratando de consolidarse con una línea discursiva centrada en la idea de que el gobierno estaba desbordado, que la justicia estaba siendo manipulada y que las instituciones sufrían interferencias constantes por parte del Ejecutivo. Este marco narrativo es coherente con la estrategia del PP desde hace años, pero lo ocurrido en el Senado deja al descubierto una contradicción fundamental. Si el discurso depende de recortes manipulados, documentos incompletos y afirmaciones no verificadas, entonces la estrategia carece de fundamento sólido. La puesta en evidencia pública de esta fragilidad debilita enormemente la autoridad política de Feijóo y su capacidad para fijar el relato en la opinión pública. El segundo eje tiene que ver con el impacto directo sobre la justicia y el Ministerio Fiscal. En los últimos meses, el PP ha convertido a la Fiscalía en objetivo de su ofensiva política, insinuando parcialidad, cuestionando decisiones técnicas y presentando al fiscal general como parte del aparato gubernamental. La intervención de las ministras, al desmentir punto por punto las acusaciones basadas en información tergiversada, ha generado un efecto inverso al pretendido por el PP. En lugar de debilitar a la Fiscalía, sus ataques han quedado retratados como una operación política más. Esto fortalece la posición del Ministerio Fiscal en un momento en el que su independencia está en el centro del debate público. El tercer eje es la fractura dentro de la propia oposición. Aunque el PP mantiene una cara pública unificada, internamente hay tensiones importantes entre dirigentes moderados y sectores más alineados con el discurso duro y combativo. La intervención fallida de la senadora popular, que quedó expuesta al basar sus argumentos en material incompleto, ha causado malestar entre los sectores del partido que temen que este tipo de tácticas provoquen un desgaste innecesario. A medida que se conocen más detalles sobre el material que utilizó, algunos cuadros internos han comenzado a reclamar mayor rigor y evitar caer en prácticas que pueden ser fácilmente desmontadas por el gobierno. El cuarto eje se sitúa en el gobierno. Lo vivido en el Senado ha dado al Ejecutivo una victoria narrativa que no es menor. Por primera vez en meses, las ministras han logrado desplazar el foco del debate. Ya no se discute si el gobierno ha hecho algo incorrecto, sino si el PP está utilizando tácticas impropias para construir una percepción negativa del Ejecutivo. Esta inversión del relato es extremadamente valiosa en un momento en el que el clima mediático está tenso y la batalla por la opinión pública es constante. El gobierno ha ganado espacio para reforzar su mensaje de estabilidad institucional y defensa del Estado de Derecho. El quinto eje es el mediático. La sesión del Senado ha obligado a algunos medios de comunicación a revisar su cobertura. Aquellos que habían amplificado sin filtros las acusaciones del PP ahora se enfrentan a la evidencia de que la información que estaban difundiendo estaba incompleta o directamente manipulada. Aunque no lo expresen públicamente, varias redacciones están realizando un replanteamiento interno sobre el grado de verificación que aplican a los argumentarios de la oposición. Otros medios, más rigurosos, han aprovechado el episodio para subrayar la importancia del periodismo basado en hechos, en un momento en el que la desinformación se ha convertido en herramienta política habitual. Pero el análisis más delicado es el que afecta al Senado como institución. Lo ocurrido ha encendido alertas entre funcionarios, asesores y expertos en derecho parlamentario. El uso de recortes manipulados, citas incompletas y afirmaciones no verificadas por parte de una senadora no solo afecta al debate político, sino al prestigio de la Cámara Alta. Si el Senado se convierte en un espacio donde se utilizan materiales no rigurosos para atacar al gobierno, la institución pierde autoridad y se acerca peligrosamente a convertirse en un escenario de espectáculo político en lugar de un órgano legislativo serio. Finalmente, el análisis debe incluir la reacción ciudadana. Una parte significativa de la población está mostrando hartazgo hacia la estrategia de confrontación basada en narrativas débiles o montajes. El público, más informado y más crítico que hace una década, percibe cada vez con mayor claridad cuando un partido presenta hechos y cuando presenta versiones interesadas. El episodio del Senado ha sido un punto de inflexión porque, por primera vez desde hace meses, muchos ciudadanos vieron en directo cómo se desmontaba una estrategia política construida sobre insinuaciones. Ese impacto visual y argumental puede tener consecuencias duraderas en la opinión pública. Este episodio redefine el equilibrio político. El PP queda debilitado. El gobierno aparece fortalecido en términos técnicos. Y la sociedad comienza a exigir mayor responsabilidad institucional en un momento en el que la democracia enfrenta desafíos importantes. En la siguiente parte examinaremos cómo reaccionaron los medios, las redes sociales, los analistas, los movimientos ciudadanos y los actores secundarios
así como el efecto inmediato en el ecosistema político. La reacción al estallido ocurrido en el Senado no tardó en extenderse a todos los rincones del ecosistema mediático y político español. Lo que comenzó como un choque parlamentario entre el gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular se transformó, en cuestión de horas, en un fenómeno de análisis masivo que involucró a cadenas de televisión, radios, periódicos, plataformas digitales, tertulianos, juristas, colectivos sociales y ciudadanos que siguieron el episodio casi en tiempo real. La primera reacción visible vino desde los medios más alineados con el discurso del PP. Durante los informativos de la noche, intentaron minimizar el impacto de la sesión, centrándose en la vehemencia del debate y evitando mostrar las partes más comprometedoras para su narrativa, los desmontajes textuales, las correcciones documentales y las explicaciones jurídicas que anularon las acusaciones populares. En algunos casos, los medios optaron por recortar las intervenciones de las ministras para suavizar la contundencia de sus desmentidos. Sin embargo, esta estrategia tuvo un límite evidente. Las intervenciones completas ya circulaban en redes sociales y miles de usuarios las analizaban línea por línea, dejando al descubierto cualquier intento de omisión mediática. Por el contrario, medios más independientes o progresistas destacaron el momento como uno de los episodios más reveladores de la legislatura, un ejemplo de cómo la verificación de datos, el rigor técnico y la documentación oficial pueden desmontar construcciones políticas basadas en percepciones y no en hechos. Varios editoriales subrayaron que la sesión había puesto de manifiesto la importancia del debate parlamentario como herramienta para fijar el relato real frente a la desinformación. Las redes sociales se convirtieron en el escenario más vibrante de la reacción. En cuestión de minutos, se viralizaron fragmentos completos de las intervenciones de las ministras, especialmente aquellas que mostraban el contraste entre los recortes manipulados y las versiones completas de los documentos. Usuarios de perfiles políticos muy distintos comenzaron a comentar el episodio, aunque desde ópticas diametralmente opuestas. Mientras que sectores progresistas celebraban la contundencia del gobierno como una demostración de rigor institucional, sectores conservadores intentaban desvincularse de la actitud de la senadora del PP que había quedado expuesta. Las reacciones más intensas llegaron desde creadores de contenido, analistas jurídicos independientes y divulgadores políticos, que dedicaron horas de directos, hilos y vídeos a explicar lo que había ocurrido, aportando contexto histórico, jurídico y político. Muchos de ellos coincidieron en una idea central. El episodio revela una creciente tensión entre la realidad institucional y los intentos de ciertos partidos de construir relatos artificiales basados en insinuaciones. El entorno interno del Partido Popular vivió el episodio con una mezcla de incredulidad y preocupación. Aunque públicamente defendieron a la senadora, subrayando su derecho a fiscalizar al gobierno, varias voces internas, en privado, criticaron la falta de rigor con la que se había preparado su intervención. Algunos argumentaron que la estrategia de recurrir a material no verificado era peligrosa, porque podía ser fácilmente desmontada. Otros, más vinculados al ala dura del partido, defendieron que la confrontación emocional tiene más impacto que el rigor técnico, pero reconocieron que esta vez la táctica había fracasado estrepitosamente. Entre los analistas conservadores, la reacción fue desigual. Algunos intentaron reorientar la narrativa centrándose en el tono de las ministras y acusándolas de arrogancia. Otros evitaron mencionar el episodio. Y un tercer grupo, menos dogmático, reconoció públicamente que la sesión había sido un golpe inesperado para la estrategia parlamentaria del PP. Del lado progresista, la reacción fue inmediatamente celebratoria. Se destacó no solo la claridad argumental de las ministras, sino también la importancia de que el gobierno respondiera con un nivel de preparación técnica que desactivara por completo los intentos de manipulación. Los analistas señalaron que este tipo de intervenciones, basadas en hechos verificables, pueden ayudar a combatir el desgaste que el Ejecutivo sufre por campañas de desinformación. Las organizaciones sociales y sindicatos también se pronunciaron. Varias plataformas ciudadanas, acostumbradas a denunciar campañas de manipulación mediática, celebraron que por fin se visibilizara en una institución central del Estado cómo funcionan ciertos mecanismos de construcción del relato político. Algunas organizaciones emitieron comunicados en los que pedían a la oposición mayor responsabilidad institucional y alertaban sobre el impacto que tiene la desinformación parlamentaria en la percepción pública sobre la justicia, especialmente en un momento de crisis institucional tan sensible. Juristas independientes también tomaron la palabra. Algunos celebraron que se pusieran sobre la mesa documentos completos para desmontar versiones parciales.
Otros alertaron del peligro de que se normalice el uso de material manipulado en las instituciones, ya que eso erosiona la confianza pública en el Senado como órgano deliberativo. Varias asociaciones judiciales insistieron en que la tensión creciente entre política y justicia solo podrá resolverse si los discursos parlamentarios se basan en hechos y no en interpretaciones sesgadas. Mientras tanto, los ciudadanos comunes, aquellos que no militan ni en un bando ni en otro, mostraron un sentimiento creciente de cansancio. Muchos expresaron que la sesión había evidenciado un problema estructural. La política española está atrapada en dinámicas de ruido, confrontación y manipulación que dificultan el avance hacia un debate real sobre los problemas del país. Algunos reconocieron sentirse aliviados al ver que, al menos en esta ocasión, el rigor técnico se había impuesto sobre la manipulación. En conjunto, la reacción social y mediática generó un efecto acumulado. Una parte importante de la opinión pública percibió el episodio como una victoria del rigor institucional frente a la desinformación política. Ese cambio de percepción puede tener consecuencias duraderas en el clima político, especialmente si se repiten episodios donde el gobierno responde con hechos a narrativas basadas en insinuaciones. En la parte 5 analizaremos qué significa todo esto para el futuro, cómo queda la oposición, cómo se posiciona el gobierno y qué consecuencias puede tener este choque para la estabilidad institucional y el debate público en España. Lo ocurrido en el Senado no solo representa un episodio parlamentario contundente, sino un síntoma de algo más profundo, la lucha por el alma del debate democrático en un momento en el que la política española atraviesa una crisis de credibilidad institucional sin precedentes. La sesión dejó al descubierto dos modelos de confrontación política radicalmente distintos, uno basado en el rigor, la documentación y el respeto a los hechos, y otro basado en insinuaciones, fragmentos manipulados y estrategias comunicativas diseñadas para instalar percepciones, aunque éstas no se sostengan en la realidad. Si algo revela este episodio es que España se encuentra ante un punto de inflexión. La política ya no se disputa únicamente en los programas electorales o en los debates televisivos, sino en la pugna por determinar qué se considera verdad, que se considera manipulación y que se permite instalar como narrativa sin contrastarse mínimamente. En este sentido, lo que hicieron las ministras no fue solo responder a la oposición, fue defender un espacio mínimo de integridad institucional frente a la creciente contaminación del discurso público. El primer elemento clave de este cierre es la situación en la que queda el Partido Popular. Más allá de sus declaraciones y de las defensas apresuradas hacia la senadora que quedó expuesta, lo ocurrido plantea una pregunta incómoda para la dirección de Feijóo. ¿Hasta qué punto puede sostenerse una estrategia política que descansa en materiales descontextualizados, insinuaciones judiciales y relatos diseñados para erosionar al gobierno sin base documental suficiente? La sesión del Senado mostró que esa estrategia es vulnerable, que se derrumba en cuanto se enfrenta a documentos oficiales completos y que puede acabar siendo contraproducente para quienes la impulsan. Feijóo queda atrapado entre dos presiones contradictorias. Por un lado, un sector del PP que le exige radicalizar el discurso y mantener una confrontación constante, aunque sea a costa de utilizar materiales débiles, y por otro, un sector más moderado que teme que este tipo de estrategias acaben desgastando la credibilidad del partido y alejando a votantes que buscan propuestas reales, no batallas mediáticas. La sesión del Senado ha intensificado esa fractura interna que ya estaba latente. El segundo elemento afecta directamente al gobierno. Lo vivido en el Senado proporciona al Ejecutivo un espacio de ventaja narrativa que no es menor. En un contexto de tensión institucional, haber demostrado dominio técnico, solvencia documental y rigor argumental refuerza la posición del gobierno frente a las campañas de descrédito que venían sufriendo. Pero esta victoria no es definitiva, también implica una responsabilidad. Si el gobierno quiere mantener este terreno ganado, deberá sostener en el tiempo esa coherencia y esa claridad. La sesión del Senado no puede ser un destello aislado, sino un modelo de respuesta institucional firme y basada en hechos verificables. El tercer elemento es la repercusión en la sociedad civil. El episodio ha generado un aumento notable de la atención ciudadana hacia el funcionamiento de las instituciones y hacia la necesidad de discernir entre información rigurosa y manipulación política. La ciudadanía, cansada del ruido constante, encuentra en momentos como este un recordatorio de que la democracia depende de que exista un mínimo de honestidad argumental en los espacios públicos. Si los partidos utilizan el Senado para difundir materiales sin verificar, la confianza pública se desploma. Y sin confianza, la democracia pierde estabilidad. El cuarto elemento tiene que ver con el papel de los medios.
La sesión dejó al descubierto las dificultades del periodismo actual para resistir la presión y la velocidad de los relatos políticos. Algunos medios cayeron en la trampa de reproducir las narrativas del PP sin contrastarlas, mientras que otros demostraron que el periodismo riguroso sigue siendo posible cuando se trabaja con documentación completa. La sesión obliga a los medios a replantearse su relación con la política, especialmente en un momento en el que los partidos utilizan cada vez más las cámaras como escenarios de construcción narrativa. El quinto elemento del análisis es el efecto institucional. El Senado quedó, por momentos, convertido en un espejo de la crisis democrática contemporánea. Debe ser un espacio de debate riguroso o un teatro donde se despliegan relatos sin fundamento. La intervención de las ministras recordó que existe un camino alternativo: convertir el Senado en un espacio de fiscalización real, basado en hechos y no en percepciones. Este episodio puede marcar un antes y un después en la manera en la que los partidos preparan sus intervenciones parlamentarias. Y, finalmente, está la pregunta que atraviesa todo el cierre: ¿qué tipo de democracia quiere construir España en los próximos años? ¿Una en la que las instituciones se sostienen sobre el rigor, la verificación y el respeto a los hechos? ¿O una en la que la política se reduce a una batalla constante por imponer relatos sin base real? La respuesta no depende solo de los partidos, sino también de los ciudadanos, los medios y los actores sociales. Por eso, este vídeo debe cerrar con un recordatorio que es más necesario que nunca: la defensa de la democracia no consiste en repetir consignas, sino en proteger los espacios donde la verdad puede prevalecer sobre la manipulación. Es responsabilidad de todos exigir rigor, rechazar la desinformación y defender las instituciones que sostienen la vida democrática. Porque la verdad no se grita, se demuestra. Dale like, suscríbete y comparte para que la voz del pueblo siga llegando a todos los rincones.